Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Tuve un compañero de facultad, comunista, sindicalista, estudiante de sociología, ateo, obviamente, que me dijo lo siguiente al saber que yo era cristiano. Si todos viviéramos con las normas del Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, me decía, creo que el mundo sería mucho más justo y no habría tantos problemas como estamos teniendo. ¿Por qué incluso gente tan alejada a la fe cristiana va y recurre a los principios del Sermón del Monte como una fuente de inspiración? Es lo que te preguntaría, Salvador, al introducir el tema del día de hoy. Se me ocurren dos respuestas. La primera es un poco sarcástica, diría porque no lo han leído. Entonces el Sermón del Monte tiene un prestigio que trasciende el hecho de haberlo leído o no. Entonces creo que si lo leyeran a fondo, una persona con esas características difícilmente aceptaría. Por ejemplo, en el Sermón del Monte se habla de la oración, de la importancia de la oración y todo eso. No sé si lo aceptaría un comunista. Pero capaz que se refería más a la parte ética, sí, o a lo práctico. Pasa es que, bueno, sí. Entonces si vamos a contestar en serio la pregunta, no ya con sarcasmo, sino diría que porque es la declaración ética que hace Jesús, ¿no? El Sermón del Monte se llama justamente Sermón del Monte porque Jesús lo predica sobre un monte. Es un sermón público y se dice que es el más grande de los sermones que se hayan predicado. ¿Cómo sintetizaríamos lo que enseña el Sermón del Monte? Diría que nos dice el Sermón del Monte cómo tenemos que comportarnos. Los principios de conducta para todos los tiempos. Ahora, cuando uno lee el Sermón del Monte se da cuenta que está contextualizado. Y está contextualizado en el momento en que Jesús estaba viviendo con las presiones religiosas de su tiempo y tiene una cantidad de críticas a ciertas posturas religiosas que había en la época y depura esas posturas para enseñar realmente lo que debe ser. Pero el Sermón del Monte trae un contenido muy importante ético que comienza con lo que se llama las bienaventuranzas, que son como grandes contradicciones. Es un preámbulo del sermón, es como la introducción, como el pórtico, que está diciendo no todo lo que parece malo es malo, ni todo lo que parece bueno es bueno, ¿no? En las bienaventuranzas se eleva, hablar de las bienaventuranzas nos llevaría a todo un programa, pero no es el tema, ¿no es cierto?, sino mirar el Sermón del Monte en su gran extensión, su contexto, ¿no? Yo diría que las bienaventuranzas son entonces la iniciación del programa ético que Jesús va a proponer a sus discípulos y comienza diciendo quiénes son los felices en la tierra. Porque bienaventurado quiere decir eso, ¿no? Quiere decir feliz. Ahora, los bienaventurados o felices en la tierra no son los que nosotros pensamos. Porque nosotros pensamos que los ricos son felices, que los que viven alegres son felices, que los que lloran son infelices, y Jesús dice todo lo contrario. Da vuelta a todo. Da vuelta a todo. Lo que quiere decir que yo diría que las bienaventuranzas están diciendo permanentemente, subyace permanentemente detrás de cada bienaventuranza, las apariencias engañan, las apariencias engañan, ¿no? Por otro lado está diciendo que no todo el que llora llorará eternamente, de que hay una recompensa de Dios también, y está sosteniendo que no es la soberbia lo que Dios acepta, sino la humildad. Es decir, se muestran esos grandes contrastes que siempre nos negamos a ver en la realidad y que en el Sermón del Monte conforman el pórtico. Nosotros vinculamos la felicidad con dos cosas, con el poder y con el poseer, ¿no?
creemos que la felicidad está en tener poder o que la felicidad está en lo que tenemos. Y a Jesús le parece absurdo esto, y entonces plantean las bienaventuranzas otra cosa, totalmente distinta. Ese sería, digamos, el pórtico, sería la entrada al Sermón del Monte. Pero después entra Jesús a hablar de una cantidad de elementos que forman la vida de la persona, que son muy, muy importantes para considerarlos uno por uno, no solamente mirarlos así en forma general. Porque habla, por ejemplo, de la vida social de la persona. El Sermón del Monte habla de la vida social. En la vida social nosotros siempre condenamos a la persona por el acto mismo, ¿no? Sí. Es decir, para que alguien sea condenado tiene que delinquir, por ejemplo. Si comete el delito, entonces ya esa persona es sancionada. La sociedad no puede hacer menos que esto, ¿no? No puede entrar en la cabeza de la persona para saber lo que está pasando. Pero resulta que, como dice Jesús, uno puede tener instintos homicidas y no llegar a concretarlo porque tiene frenos. Claro. Puede tener instintos adúlteros, pero no los llega a concretar porque tiene freno. Y lo que Jesús plantea es, si yo no llego a concretar el mal, porque le he puesto un freno, por eso soy una persona tan distinta del que lo comete. Claro. ¿No? Entonces entra dentro del corazón de la persona, entra a mirar la interioridad de la persona, y dice, si alguien tiene el impulso de matar, pero por un temor social no lo hace, pero canaliza esto a la descalificación de la persona, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo descalifico, porque en alguna forma lo que intento es matarlo socialmente. Jesús dice, realmente desde el punto de vista ético y moral, es tan censurable una cosa como la otra. Interesante. ¿No? Es decir, no es solamente lo exterior, es que el mal está metido dentro de la persona, entonces puede ser que no tenga una expresión social condenable, pero muchas veces el hombre usa atajos, ¿no? Y entonces descalifica a la persona, porque sabe que si la mata realmente, la mata como hecho, la sociedad lo va a sancionar, pero no lo va a sancionar si lo está descalificando permanentemente y lo está desprestigiando. Jesús nivela estas cosas. Lo mismo cuando habla del adulterio, ¿no es cierto? Dice, bueno, el hombre mira a todas las mujeres y las codicia en su corazón, por lo tanto no es adúltero para la sociedad. Recordemos que el adulterio en muchas sociedades actuales, y sobre todo en la sociedad judía, era condenado legalmente, ¿no? Y era condenado duramente. Sí, sí. Era lógico, por lo tanto, que para no sufrir la lapidación, el que iba a cometer adulterio lo pensara dos veces. Pero Jesús dice, ¿qué solucionamos? ¿Solucionamos el problema del adulterio cuando el hombre está deseando permanentemente la mujer de su prójimo? Jesús está señalando que el mal está en el corazón de la persona y que desde el corazón de la persona se proyecta a la realidad, pero que el hecho de que no se proyecte directamente a la realidad no significa que el mal no esté. El mal puede estar, pero estar frenado, condicionado por las censuras sociales que tiene. Claro. Pero el mal está dentro del corazón del hombre. Por eso, el Sermón del Monte es un análisis profundo de lo que es la naturaleza humana. Está mostrando realmente lo que significa el corazón del hombre frente a las propuestas que tenemos todos los días, frente a las propuestas que nos presenta la vida todos los días de la realidad. Jesús las analiza, pero las analiza desde otro punto de vista. No desde el punto de vista social, es decir, cómo lo plantea la sociedad, sino desde el punto de vista del corazón del hombre, cómo esto afecta el corazón del hombre y cómo se manifiesta en el corazón del hombre. Quiere decir que hay un análisis de la conducta social del hombre, un análisis muy profundo, incluso también habla de los compromisos, ¿no? Los hombres juraban para tomar compromisos. Nosotros hoy conocemos el juramento, cuando alguien está bajo juramento en la ley. Y Jesús dice, si le estamos diciendo a la persona que tiene que jurar para decir la verdad, estamos reconociendo que ese hombre es mentiroso permanentemente y que necesitamos ponerlo bajo juramento para que diga la verdad, ¿no? Entonces el hecho del juramento está denunciando
que hay un problema en el hombre, que es el problema de la mentira. Por eso le dice a sus discípulos, miren, ustedes no juren por nada, que el sí de ustedes sea sí y el no sea no. Como diciendo, no necesitan jurar para decir la verdad hay que decirla siempre. Son todas propuestas éticas que hace Jesús en el sermón para buscar que la ética cambie. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri y ya volvemos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El Sermón del Monte, el sermón más importante que ha sido predicado en la historia, según califican muchos analistas bíblicos y teológicos, y nos hablabas, Salvador, antes de la pausa, de todo el aspecto ético de conducta, de cómo se va más allá de lo que dice la mera letra de la ley, yendo a la intención, el corazón de la persona. Pero también hay un aspecto religioso muy importante en este sermón de Jesucristo. Claro, porque nosotros siempre calificamos y escuchamos calificar unida a la palabra religioso, la palabra hipócrita. Sí, muchísimo. Muchas veces. Yo creo que es una de las cosas, de los juicios más frecuentes con respecto a los religiosos que son hipócritas. Jesús dice que es verdad. Todo lo contrario de lo que esperamos. Esperábamos que él dijera que no es así. que son seres puros, santos, etcétera. No. Jesús dice, es verdad. Y entonces analiza cómo debe vivirse la devoción religiosa, ¿no? ¿En qué forma? Y lo analiza profundamente, analizando la oración, diciendo que la oración no debe ser hecha para ser vista de los hombres. A veces escuchamos de grupos que se reúnen a orar en plazas públicas porque vamos a orar por el país. Y uno dice, ¿cuánto de exhibicionismo hay en esto? ¿No? Jesús dice que la oración debe ser una oración privada, que no debe ser una oración hecha para que el otro la vea, sino para que Dios la escuche. También los que ayudan, los que dan limosna, dice que hay gente que da limosna para sentirse bien él, para ser visto de los demás, y que entonces no cumple el propósito que eso debe tener, ¿no? Es decir, que si uno realmente está haciendo caridad simplemente para que los otros digan qué buena persona es, o si uno está orando nada más que para que los otros vean que uno es una persona devota, o si uno está ayunando y lo proclama a los cuatro vientos para decir que esto es lo que realmente es la vida espiritual profunda mía y esto es lo que presento, dice Jesús, bueno, ya tienen su recompensa, que lo aplaudan los hombres, pero no tiene nada que ver con Dios. Claro. Lo que quiere decir que pone las cosas en su lugar en el aspecto religioso. Pero tiene una sección, después de la parte del aspecto religioso, tiene una sección muy importante y muy interesante que habla acerca de lo que el hombre, de lo que es la vida del hombre, y creo que tiene mucho que ver con el hombre de hoy. Dice, por ejemplo, Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno y amar al otro, o a la inversa. Dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y entonces hace un énfasis muy fuerte en todo lo que es lo material y lo que lo material representa para el hombre. Cómo la búsqueda de lo material produce en el hombre afán, produce en el hombre ansiedad, y cómo hay que frenar esto
porque hay que aprender a depender de Dios en estas cosas y no sumarle a la vida el afán y la ansiedad. ¿Por qué? Porque dice, basta a cada día su propio mal, ¿no? Basta su propio afán a cada día, no sumemos el del día de mañana. Y está diciendo algo muy interesante para el hombre moderno. En las antiguas formas de colocar la electricidad dentro de las casas, se ponían unos fusibles que eran unas alambrecitas de cobre o de plomo en algunos países, que cuando subía la tensión, eso se fundía. Claro. Y entonces no permitía que los problemas de gastos o de tensión o de los problemas eléctricos afectaran la casa. Era un fusible. Sí. En vez de estallar toda la instalación, estallaba el fusible. Jesús dice que el hombre tiene un fusible que le alcanza para un solo día. Cuando él le suma el afán del día siguiente, estalla toda la instalación. Claro. Y esto es lo que estamos viendo, eso que llamamos estrés, está en el Sermón del Monte. Está como la forma del afán y de la ansiedad que terminan por destruir al hombre. Y en medio de todo esto, Jesús coloca lo que es la clave fundamental de la ética cristiana, que se llama, o se la ha llamado en el tiempo, la regla de oro, ¿no? Después de hablar de cómo debemos depender de Dios, él dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Sí. Es decir, que Jesús está dando vuelta totalmente, en esta frase, está dando vuelta el problema ético. Porque los hombres, en la ética, decimos, no quiero hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Y Jesús dice, no, esa es una ética de protección. Claro. Es decir, me estoy protegiendo. Entonces, para protegerme a mí, no le hago al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Jesús propone otra ética. Propone la ética que no es de protección, sino de acción. Es decir, hay que hacerle al otro lo que quiero que me hagan a mí. Entonces no me estoy protegiendo egoístamente, sino que soy un generador del bien. Para cambiar. En esto Jesús aventaja a todos los que hablaron de ética antes que él y a todos los que hablaron después de él. ¿Por qué? Porque en la cultura religiosa la máxima ética era no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era lo que se enseñaba. Pero restringía, ¿no? Pero restringía el alcance de las cosas, ¿no? La filosofía china, por ejemplo, la filosofía china con Confucio, decía, la palabra que debe gobernar la vida es reciprocidad. No hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Estamos hablando de Confucio. Claro. Los griegos decían, si evito un determinado sufrimiento, no tengo que infligirle ese mismo sufrimiento al otro. Son todas normas excelentes, pero protectivas, ¿no es cierto? Jesús dice, es al revés. Hay que hacer el bien. El ser humano como un productor de bien. Lo que quiere decir que Jesús da vuelta a todo esto. Y cuando termina el Sermón del Monte, entonces le pone el sello final diciendo, el que hace esto va a edificar bien su vida. Y el que no lo hace, va a tener un desastre en su vida. Es decir, pone la piedra fundamental de lo que es la ética cristiana, y en esa piedra fundamental marca cuáles son los problemas y cuáles son las ventajas que también podemos tener si cumplimos con esa ética. Así que esto hace del Sermón del Monte el sermón más importante de lo que es la prédica de Jesucristo, y lo más importante que cualquiera que se precie de vivir en esta cultura judío-cristiana o decir que es cristiano, debería asumir como estilo de vida. Y tendríamos que terminar tal vez con una frase que creo que ha sido genial sobre el Sermón del Monte, del escritor inglés Chesterton. Él dice, él leyó mucho el Evangelio y leyó mucho el Sermón del Monte, y él dice así, al leer por primera vez el Sermón del Monte, uno siente que todo está invertido. Pero cuando lo lee por segunda vez, descubre que todo realmente está visto en la correcta perspectiva. La primera vez que lo lee, uno siente que es algo imposible. Pero la segunda vez, uno comprende que no existe otra alternativa. Y creo que
Esto es lo que mejor define el Sermón del Monte. Cuando uno lo empieza a leer, realmente se asusta porque dice, esto está todo al revés de lo que yo pienso y de lo que yo hago, ¿no? Es imposible de cumplir. Pero después cuando uno reflexiona, dice, pero esto que enseñó Jesús es la única alternativa. No hay otro camino. Y estamos descubriendo, a fuerza de golpearnos, que esto que enseñó Jesús es el único camino. Que no hay otro camino, no hay otra opción, no hay otra posibilidad. Por eso tenemos que invitar a nuestra audiencia que tome el Evangelio, lo habla en el Evangelio según San Mateo, capítulos 5, 6 y 7, donde está el Sermón del Monte, y volvamos a leer el Sermón del Monte. Nos va a pasar lo de Chesterton. La primera vez vamos a sentir que está todo pata para arriba, ¿no? Pero cuando lo leamos la segunda vez nos vamos a dar cuenta que no hay otra alternativa, que Jesús trazó el camino ético por excelencia y nadie pudo superar esto, porque Jesús era el Hijo de Dios, Dios encarnado, y no hay mayor ética que la que desciende del cielo. Los grandes músicos en tierra firme.
Escuchábamos de Mendelssohn en violín, concierto en mi menor, opus 64, Allegro molto appassionato. Si usted desea opinar y desea participar de esto que es el Sermón del Monte y las enseñanzas éticas, morales, pero de transformación de vida que propone Jesucristo, hágalo participando, escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. La otra vía electrónica es nuestro sitio de internet, donde puede interactuar con nosotros en www.tierrafirmertm.org. En este sitio va a poder escuchar nuevamente el audio de este programa en línea, ¿sí? También va a poder descargar gratuitamente, porque le regalamos el programa literalmente en archivo MP3 para que usted lo descargue y lo pueda escuchar en su reproductor de MP3, en una computadora, o compartirlo con otras personas también para multiplicar el efecto de este programa. www.tierrafirmertm.org. Además podrá también tener la transcripción del programa, el texto de la charla que tenemos con Salvador y con Ezequiel aquí semanalmente, y puede también descargarla sin ningún costo de su parte. www.tierrafirmertm.org. Y opinar, participar, porque está todo colocado en formato de blog, dejar sus comentarios, también desafíos y discrepancias con este programa y su producción. www.tierrafirmertm.org. Entonces, le esperamos en el sitio de internet, en el correo electrónico o aquí, en este punto del dial, cuando anunciamos una vez más Tierra Firme.